Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículo 10, dice las escrituras de la siguiente manera: entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco. Tenga en cuenta la palabra, el nombre Malco. Dígalo conmigo: un esclavo del sumo sacerdote. Dígalo: un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? En Levítico 8:22 dice las escrituras: después Moisés presentó el otro carnero, el de la ordenación o consagración. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y Moisés lo mató. Después, repita conmigo, después tomó un poco de la sangre y se la untó a Aarón en el lóbulo de la oreja derecha, o sea, en esta parte. ¿Dónde se la untó? De la oreja derecha. En el pulgar de la mano derecha. ¿Cuál es el pulgar? Levante, ¿cuál es el pulgar? De la mano derecha. Y en el dedo gordo de su pie derecho. A continuación, Moisés presentó a los hijos de Aarón y les untó un poco de la sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Luego salpicó el resto de la sangre por todos los lados del altar. ¿Qué estaban haciendo ahí? Estaban consagrando la familia sacerdotal de esa época, Aarón y sus hijos. El propósito de esta palabra es recuperar por Jesús los sueños olvidados. Quiero darte una buena noticia. Hoy es un día de resurrección. Al final voy a desatar una unción de resurrección, donde tu sueño se va a cumplir en estos tiempos. Sueños cumplidos, testimonio seguro. ¿Alguien da la gloria a Dios? Sueños cumplidos, testimonio seguro de lo grande que es Elohim. Los sueños es algo extremadamente importante en la vida del ser humano. Pero en el tiempo y en esa época, los sueños de un niño judío era llegar a ser el sumo sacerdote. Ellos, al ver un sacerdote con su vestidura, ese era el motivo de admirar y de soñar. Cuando venía el sumo sacerdote con todo su vestuario de consagración, con toda lo que Dios le había dado, los niños corrían y se paraban a observarlo y decían: algún día yo voy a estar vistiéndome de esa manera. El sueño de los niños judíos era llegar a ser sacerdotes o sumo sacerdote. Ese era el sueño de un niño judío. No era llegar a ser como Messi, llegar a ser como Ronaldo. Era un sueño espiritual. Y la pregunta del millón hoy es: ¿tus sueños van conforme a las escrituras? ¿Son espirituales? Porque hoy en la iglesia se ha perdido el anhelo, el sueño del servicio de Dios. Y por eso las escrituras dicen: la mies es mucha, pero faltan obreros que tengan sueño al servicio divino de Dios.
Pero para hacerlo tenía ciertos requisitos que cumplir. Veamos algunos de esos requisitos. Y muchas veces los requisitos nos quitan el deseo de soñar. Porque todo requiere de un esfuerzo, de tener valentía y de un compromiso. Las cosas a veces cuestan, pero las que cuestan son las que al final dan felicidad y traen gozo y traen victoria a nuestras vidas. Ahora, veamos algunos de esos requisitos. Número 1, tenían que ser del linaje sacerdotal. Número 2, no podían tener ningún defecto físico. Por eso le leía Levítico capítulo 8, 22 y 23. No podían tener ningún defecto ¿qué? Físico. Tenía que ser del linaje de Aarón o de la tribu de Leví. O sea, tenían que ser apartados, exclusivos. Tenían que tener esas características. No podían tocar muertos. Tenían que casarse con una sola mujer. Tenían que ser puros. El que aspiraba a ser sacerdote o sumo sacerdote tenía que tener esta característica, y una era que tenía que ser puro, santo, agradable para Dios. Tenía que tener un conocimiento pleno de la Torá, de la Tanat. Tenía que tener conocimiento de las costumbres. Del pueblo judío, de sus creencias. Y tenía que ser elegido desde niño. Y desde niño empezaba ese proceso de aprendizaje, de conocimiento. Y a los 12 años de capacitación recibía el diploma de Talmidín, discípulo de la Talmud. ¿Y qué enseña la Talmud? Introducción, enseñanza, la ley judía, sus tradiciones, sus costumbres de dichos, las parábolas, historias, leyendas. Y a los 20 años era elegido como aspirante a ser sacerdote o sumo sacerdote. Y este era el sueño de la niñez del pueblo judío. Los niños soñaban y se sometían a todos los sacrificios y los compromisos, soñando. Se privaban de muchas cosas, aprendiendo, soñando y esperando la oportunidad y añorando cumplir no la mayoría de edad para irse de la casa, sino para que fueran elegidos y tuvieran la oportunidad de subir al cargo de sacerdote o sumo sacerdote. Y lo más tremendo, el aspirante a esto tenía que ser esclavo o siervo del sumo sacerdote desde su niñez. Era el siervo del sacerdote. Tenía que obedecerlo en todo lo que él le dijera, por amor a un sueño. Pero quiero hablarle del sueño de Malco. Y el sueño de Malco era de ser sumo sacerdote desde su niñez. Desde niño se dedicó a cumplir con los requisitos que le acabé de explicar. Era el esclavo o siervo del sumo sacerdote, tal vez cumpliendo con todos los requisitos. Era amado, apreciado por el sumo sacerdote. Donde iba el sumo sacerdote, ahí iba Malco. Nunca lo dejaba. Amaba su religión judaica y despreciaba a Jesús.
Y por eso la Biblia dice que en Juan 18 llegaron a arrestar a Jesús y Malco iba con el sumo sacerdote y los soldados romanos a cumplir esa orden. Fue con Judas, ¿se acuerdan de Judas? El sumo sacerdote y los soldados romanos a arrestar a Jesús. Pero Malco estaba cumpliendo una orden. Tal vez el sumo sacerdote le dijo: tienes que ir conmigo a cumplir esta misión. Tal vez no estaba tan de acuerdo en esa situación, pero era una persona que era sometida, confiable, fiable, obediente. Y por esa razón fue con el sumo sacerdote y con Judas a apresar a Jesús, para que Jesús cumpliera el sueño del Padre. Porque el que cumplió el sueño del Padre se llama Jesús de Nazaret. Y el sueño del Padre era que Jesús tenía que morir en la cruz, padecer por 6 horas en la cruz, para que tú y yo resucitáramos a una nueva vida. Porque Él resucitó y hoy está a la diestra del Dios Padre. Y por esa razón tú y yo y mi casa podamos ser salvos por la sangre de aquel que murió en la cruz del Calvario, que fue el sueño de Elohim. Dale la gloria a Dios. Dios también es un soñador. Quiero decirte que Dios también es un soñador. Y el principal sueño de Dios es que tú y tu casa sean salvos y que puedan estar con Él en las bodas del Cordero. Se armó la grande y preguntan: ¿quién es Jesús? Y el mismo Jesús lo dice: soy yo. Tal vez no lo creían y volvieron a preguntarlo, y Jesús le dice de nuevo: soy yo. Cuando Él dice soy yo, dice que los soldados romanos, fue tanto el poder que salió de Jesús, que los soldados romanos cayeron de rodillas ante Él, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Tendrán que caer de rodillas, porque el único poderoso se llama Jesús de Nazaret. Jesús había vivido una experiencia tremenda, donde Él estaba viendo lo que le iba a acontecer, pero concluyó cumpliendo el sueño del Padre, de Elohim, diciendo: no se va a hacer mi voluntad, que se haga la tuya, y si tú lo vas a hacer, yo le obedezco al Padre. Y Jesús vivió ahí el padecimiento. Jesús se acuerda, le voy a decir algo. En el mundo invisible vivió Jesús el padecimiento de la cruz en el Getsemaní. Y después se materializó en el mundo visible en lo que hicieron con Él. La cruz la vivió 2 veces. Una en el Getsemaní, donde dice que lloraba y salía de sus mejillas lágrimas como si fueran de sangre, por el dolor que iba a vivir. Pero Jesús no dijo no al sueño de Dios, porque Jesús dice: yo tengo la autoridad para cumplir el sueño del Padre y el sueño tuyo hoy. Por eso hoy hay resurrección de sueños. Y Malco soñaba, pero en ese momento que se arma la grande, la trifulca más tremenda, Pedro sacó su espada y dice las Escrituras que cortó la oreja derecha ¿de quién? De Malco. Y cuando la espada cayó y Malco empieza a brotar sangre de su lado derecho, y su cara y su vestido empezó a llenarse de sangre, Malco cayó de rodillas
al piso, llorando tal vez, pero y con un dolor tremendo. Pero el dolor más tremendo que había en el corazón de Malco, ¿sabe cuál era? Era que su sueño estaba muriendo. Su sueño estaba muriendo. Porque el sueño de él era llegar, y se había capacitado, tenía el conocimiento, había pagado el precio. Ya le faltaba tal vez un paso para llegar a su sueño de llegar a ser sumo sacerdote. Pero ¿sabe qué pasó con Malco? Malco cayó de rodillas porque la espada de Pedro había cortado su sueño. Porque según la costumbre judía y según Levíticos leíamos que para ser sumo sacerdote, una de las áreas que tenía que ungir era su oreja derecha con la sangre del carnero. Pero algo tremendo más era que la persona no podía tener defectos. Marco se hubiera podido dejar crecer su cabello y nadie notar su problema físico. Pero en el momento de ser elegido, cuando el sacerdote lo iba a ungir, ¿lo iban a qué? A rechazar. Marco no lloró tanto su oreja, sino porque el sueño de su vida estaba llegando al final, se estaba muriendo. Y muchos han dejado que sus sueños se mueran. Muchos tienen sus sueños en cuidados intensivos, pero vino alguien que ama, alguien que merece la gloria, llamado Jesús de Nazaret. A pesar que Malco venía a apresarlo, miró a Pedro, lo reprendió. ¿Acaso no he de beber esta copa? Está ya pronosticado que yo voy a morir en la cruz del Calvario, y yo he decidido hacer la voluntad del Padre. Yo lo decidí. ¿Por qué tomó esa actitud? Y cuando ve a Malco, dice las escrituras que tomó la oreja que quedó guindando, la tomó y la volvió a su sitio. Hoy Dios dice: lo que está muerto, tu sueño que está muerto, va a resucitar. Te estoy hablando proféticamente. Tu sueño va a resucitar. Lo que está guindando, te lo voy a volver a tu sitio, porque hoy voy a resucitar tu sueño. Y lo que habías perdido, hoy Jesús lo va a volver a traer a tu vida y lo va a recuperar para la gloria de su nombre. Tal vez perdiste la ilusión con ese hijo que está en las drogas. Tal vez perdiste la ilusión con esa hija que está rebelde, que no quiere saber nada de Dios. Tal vez estás atormentado por lo que estás viviendo, pero Dios te dice: yo estoy en control, porque mi hijo murió en la cruz del Calvario por tu sueño. Alabado sea el nombre de Cristo. Porque Jesús, a pesar que Malco estaba entre sus enemigos, le hizo el último milagro. ¿Sabe que ese fue el último milagro que Jesús hizo antes de ir a la cruz? El amor tan grande del Padre y de Cristo. Antes de ser crucificado, resucitó el sueño de Malco. Sanó su oreja. ¿Y sabe qué, amado hermano? Malco, dicen los historiadores bíblicos, que al tiempo, después de ese milagro, Malco fue elegido como sumo sacerdote. Cuando yo estudié esto, dije: Padre Santo, perdóname por haber muerto a mis sueños.
Porque los sueños que tú tienes buenos no son tuyos. Dios los ha colocado en tu corazón. Y Dios los va a cumplir. Pastor, pero es que tengo tanta edad ya y ya no puedo hacer nada. Te tengo una buena noticia de parte de Dios. Dios no mira la edad para cumplir sueños. Dios mira la disposición, tu fe y el deseo de vivirlo. Y Dios lo hace a través de Jesús. Dios lo hace. Amado hermano, los sueños van a resucitar hoy. Sueños ministeriales. Sueños ministeriales resucitan hoy. Sueños financieros. Empresas que estaban enterradas hoy van a resucitar por Elohim, por el Eterno, por el Todopoderoso. Multitudes que vienen para esta iglesia. Hoy ese es el sueño que Dios nos dio espiritual. Esa es la visión. Almas, multitudes y multitudes como las arenas. El Padre, el Eterno, el Todopoderoso, el Cristo que murió en la cruz y el glorioso Espíritu Santo los van a traer, los van a resucitar donde se encuentren en la droga, se encuentren en la prostitución, se encuentren en el alcoholismo, se encuentren miserablemente, se encuentren acabados o se encuentren muy prósperos. Dios los va a traer y los va a traer en el sueño que Dios nos dio como iglesia. Multitudes como arena se multiplica porque es el sueño de mi amado Padre Celestial. Y por eso quiero hablarle de una mujer soñadora. Y el sueño de esa mujer era ser madre. Pero tenía un sueño frustrado. ¿Por qué razón? Porque esa mujer era estéril. Era una de las esposas del Cana. El Cana también tenía otra esposa llamada Penina, con la cual tenía hijos. Ana era estéril. Y el sueño de Ana era de llegar a ser mamá. Penina, orgullosa, iba a ofrecer sacrificio con su esposo, conforme la costumbre. Pero siempre que acontecía esto, ella le restregaba en la cara a Ana en que ella sí tenía hijos y que ella era estéril. Y me imagino Penina diciéndole: wow, Dios te castigó. Mira los hijos que yo tengo y tú no tienes nada. Tú eres una fracasada. ¿Cuántas veces Penina le dijo: váyase? ¿Qué haces aquí? Tú no has dado ni para parirle un hijo a Elcana. Primera de Samuel, ahí está esa palabra. Y todos los años el sueño de Ana era tener hijos. Penina se burlaba, la irritaba, la atormentaba. Y Ana era tanto el tormento y la amargura que llegaba a Ana, que siempre que venía de dar sacrificio a Jehová, llegaba a llorar a su casa y hasta dejaba de comer. Una situación bastante difícil. Y así sucedió 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, 9 años y hasta 10 años. Elcana la amaba. Y un día le dijo: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Elcana no entendía el sueño de su amada Ana. No es lo mismo el amor del hombre hacia su esposa que el amor de una madre hacia su hijo o de un hijo hacia su madre. No es lo mismo.
Él lo entendía, pero él lo que dio a entender que habían 10 años que estaba aconteciendo lo mismo. No te soy yo mejor que 10 hijos. Aparentemente Penina tenía 10 hijos, o sea 10 años donde Ana estaba padeciendo del mismo dolor. Pero un día Ana se cansó de esa situación. Un día ella se cansó de esa situación y creyó que Dios sí cumple los sueños. Y decidió ir al altar y se tiró en el altar. Y cuando estaba en el altar dice que lloraba amargamente, destrozada, en una actitud que el sacerdote creyó que ella estaba ebria, porque el llanto de Ana no podía salir. El dolor era tan profundo. Ella no estaba llorando hacia afuera, ella estaba llorando hacia adentro. Sus lágrimas caían sobre el altar. Entonces Elí ve esa situación y se acerca a Ana y le dice: ¿no te da pena? ¿No te da vergüenza llegar ebria al altar? Y Ana le dice: oh mi Señor, no me juzgues, no me juzgues. Y le contó la historia de su vida. Le contó la historia de su vida durante el transcurso de 10 años. Lo tengo todo. Tengo comida sobreabundante. Duermo en la mejor cama. Mi esposo me ama. Y me ama tanto que siempre me da lo mejor de la ofrenda para llevarla al altar siempre, todos los años. Pero sepas, Elí, yo no estoy ebria. Hay un dolor profundo, porque el sueño más grande que yo tengo es de ser mamá y soy estéril. Elí la miró y Elí dio una palabra y le dice: por cuanto has pedido, lo que has pedido, recíbelo de parte de Dios. Ana clamó. Una vez después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y se fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en el lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba y mientras oraba al Señor, hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contesta mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida, como señal de que fue dedicado al Señor. Nunca se le cortará el cabello. ¿Sabe, amado hermano? ¿Sabe, amado hermano? Ana pidió conforme a las escrituras. Ana pidió conforme al deseo de Dios. Ana no pidió para su beneficio propio. Ana pidió para el Rey de Reyes. Él pensó que estaba ebria. Mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba y la veía y le dijo: ¿estás ebria? Y ella le dijo: no, Señor, no estoy ebria, tengo este problema, pero el Señor, como sabe cuál es tu sueño, dio una palabra. Y hoy hay una palabra, y la palabra de parte de Dios es que hoy tu sueño resucita. La palabra de parte de Dios es que lo que creías que no ibas a vivir, lo vas a vivir. La palabra de Dios es que lo que creías que estaba acabado, no está acabado.
es el tiempo de vivirlo para la gloria de su nombre. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Y sabe cuál es lo más sorprendente? Que Ana se fue y dice que volvió a comer y dejó la tristeza. Y al otro día volvió al altar, ya no a llorar, sino a adorar y exaltar el nombre de Dios, a glorificar, porque ella creyó. Cuando tú crees, es tiempo de glorificar y es tiempo de hacer fiesta y dejar de llorar. Te estoy diciendo que vas a parar de llorar porque llegó el tiempo de hacer fiesta. El Cana la vio muy alegre y dijo: ve, ¿esta qué le pasó? Cambió el ambiente, wow. Se emocionó y le dijo: Anita, ven para acá. Ya adoraste a Dios, ahora te tocó que me consientas a mí. Y dice que se llegó a Ana. Y cuando él estaba teniendo la relación sexual, Dios se acordó del sueño de Ana y miró desde el cielo. Y me imagino Dios riéndose y diciendo: oh, qué nota. Se acordó de ella. Y en el momento, en la parte más interesante del éxtasis del amor de el Cana y Ana, dice la Biblia que lo que estaba cerrado, lo que estaba cerrado se abrió. La matriz se abrió. Se cumplió el propósito de Dios. Y Ana quedó embarazada. Y acordó del sueño de Ana. Y el sueño de Ana era de ser mamá. Oh, alabado sea Dios. Pero sabe que lo más interesante no es eso. Cuando tú tienes sueños ligados a la palabra y al propósito divino, se recibe más de lo que se pide. Se recibe más de lo que se pide. Porque Ana queda embarazada, nace Samuel, profeta a las naciones. Quiero darte una palabra profética. Las mujeres que se embaracen en este tiempo van a parir hijos varones. Y serán profetas las naciones, como Samuel. Se va a sorprender porque más de una va a estar embarazada y su hijo va a ser varón. Va a ser varón. Van a ser hijos varones. Sorprendentemente, me atrevo a decirle, usted que solo ha tenido niñas y quiere un varón, trabaje por ese propósito, porque van a ser un hijo varón. Porque el sacerdocio de la familia va a ser restaurada por hijos nacientes varones para la gloria de Dios. O sea, la restauración sacerdotal se va a ver en tu casa a través de ese niño que van a nacer. Pero ¿sabe cuál fue lo más sorprendente? Es que Ana, Dios se acordó tanto de ella, fue mamá de 5 hijos más. 3 hombres y 2 mujeres. Porque el que cumple sueño, no solo los cumple, los multiplica según el deseo de tu corazón. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Por eso, amado hermano, el acto profético hoy es que Dios va a resucitar tu sueño. Dios me decía: sueños olvidados
hoy vuelven a la luz, pero para cumplirse, porque es el tiempo. Esa universidad donde había soñado estar, y hoy tal vez hoy estás en un lugar donde estás estudiando, gloria a Dios, pero no era el lugar que quería. Dios te va a trasladar de ese lugar al lugar de tus sueños, para la gloria de su nombre. Dios te va a dar esa casa soñada, Dios te va a dar ese carro soñado, Dios te va a dar esa esposa soñada. Te vas a casar a pesar de la edad que tienes, porque es el sueño que tú tienes y has soñado. Alabado sea el nombre de Dios, porque Jesús no mata los sueños, Jesús resucita los sueños, Jesús trae nuevas cosas, Jesús trae grandes cosas, mejores cosas. Dios preparó para ti en estos últimos tiempos. Y esto es para el que cree, y eso es diciendo y haciendo. Venga para acá. El que cree a esta palabra profética que Dios puso en mi corazón y en mi boca hoy, pase aquí rápidamente, porque vamos a tomar la Santa Cena. Ya pueden traerla.